Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, miércoles 5 de junio del año 2024. Arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que consiguen en X como @Mingo Piso 1 y @Ementov, respectivamente. Y en Instagram los consiguen como @Mingo TV y @Erika Mentov. Como todos los miércoles de literatura y calle, hoy estamos con Andrea Rondón, que la consiguen en X como @Rondón75. Gracias a Catherine Manzano por ser la productora ejecutiva de este programa y les recomendamos y recordamos a todos que se suscriban al canal, seguimos creciendo, le dan clic a la campanita para estar pendientes de la parrilla de programación de Mingo TV, que comienza muy temprano y tiene algunas sorpresas a lo largo del día. Y por supuesto, denle a la campanita. Y bueno, la campanita es para eso, ¿no? Denle like al programa. Bueno, Andrea, ¿cómo estás? Volvemos a un tema que es recurrente en nosotros, pero es porque es inacabable, ¿no? Y en este caso estamos hablando de camino de servidumbre. ¿Qué cosa podemos decir que no hemos dicho ya? Bueno, no lo diríamos nosotros, sino los articulistas que participaron en una edición especial para Papel Literario. Buenas tardes, gracias Víctor por darme la oportunidad nuevamente de hablar de este tema y del trabajo que estamos haciendo en este año donde se celebran los 40 años de Se dice Libertad. En este año decidimos celebrar también a lo largo de todo el año Camino de Servidumbre, que cumple 80 años de publicado. Ya habíamos hablado en otra oportunidad sobre él y lo que habíamos hablado tú y yo era las ideas que yo escribí para mi artículo en esa edición especial. Yo lo titulé Hayek, un desafío intelectual, usando el título de una de sus biografías más famosas, realizadas por Bruce Catwell, que digamos que es uno de los historiadores, filósofos más conocedores de Hayek, no solamente de su obra, sino de su vida personal, y esto lo comentamos en esa oportunidad. La semana pasada, el 31 de mayo, se publicó en Papel Literario esta edición. Sabemos lo difícil que es a veces acceder, incluso con VPN, a estos artículos. Y hoy, así que hoy fue cargado en la página web de Se dice Libertad. O sea, no tienen por qué tener VPN ni nada de eso. Estamos conversando con Andrea Rondón, pero no sé, Andrea, estamos un poco así como que entre desconectados y conectados. Sí, Para que vuelvas a repetir la idea, porque estás congelada. ok, ¿me ves ahorita? Ajá, ahora sí. Bueno, comentaba que la semana pasada se publicaron 6 artículos en Papel Literario con ocasión a los 80 años de Camino de Servidumbre. Uno de esos es mío, de mi autoría, pero ya lo habíamos hablado en la medida en que yo había hablado más de la obra, especialmente de la vida de Hayek. Hayek, un desafío intelectual, era tomando el título de la biografía de Bruce Catwell, un historiador filósofo más conocedor de la obra y de la vida de Hayek. Entonces, la semana pasada se publicó el Papel Literario. Sabemos los problemas que tenemos para acceder, para abrir la página del Nacional y de Papel Literario. Además, aun cuando tengas VPN, eso nada te garantiza de que puedas ver el artículo, la verdad. Pero hoy se publicó en la página de Se dice Libertad los 6 artículos. Entonces, sin necesidad de tener VPN o hacer estas cosas adicionales que nosotros desde aquí de Venezuela tenemos que hacer para leer el Nacional y el encartado de Papel Literario, pues se puede ver directamente en la página de Se dice Libertad. Uno de los artículos que a mí me gustó mucho fue de Antonio Canova. El título se llama Una lección que aprendí muy tarde. Él, además de hablar de la tesis central de Camino de Servidumbre, que es una alerta de cómo el estatismo y el colectivismo lleva indefectiblemente al totalitarismo, él lo habla desde su experiencia personal como profesor, como abogado administrativista, como un escritor que ha ganado por la obra de derecho administrativo. Él dice que realmente él pensaba que siendo estudioso, siendo riguroso, pues la verdad estaba contribuyendo
a un derecho que reportara calidad de vida para el ciudadano. Y la verdad, él dice, y no, estaba haciendo todo lo contrario, pues estaba estudiando una disciplina, está estudiando, enseñando y ejerciendo una disciplina que termina siendo a favor del Estado. El derecho administrativo al final no es a favor del ciudadano, sino es para fortalecer el Estado. Entonces, él hace como una especie de mea culpa, lo cual, digamos, este señor debe tener como 30, 35 años ya de graduado, es una figura consolidada dentro del derecho administrativo. Decir que gran parte de su ejercicio académico se debió a o contribuyó de forma inocente, de forma ignorante, a fortalecer el Estado, es un reto muy valiente o digamos es una muestra de honestidad intelectual que además muestra también valentía, ¿no? Y le está diciendo a todos los demás que también han contribuido en eso, que eso también en Camino de Servidumbre lo dice Hayek. Tú no llegas a la planificación centralizada de la nada, tú necesitas un brazo ejecutor y el brazo ejecutor es a través de las leyes, destruyendo el Estado de Derecho y los abogados funcionan como ingenieros sociales en ese sentido. Entonces, Canova reconoce, hace un mea culpa, reconoce que participó en ese trabajo de ingeniería social, pero además está retando al foro, al mainstream, por así decirlo, le está diciendo, ustedes también han sido partícipes de esto, entonces vamos a girar 180 grados y yo ya inicié la conversión, por así decirlo, por eso es que él dice una lección que aprendí muy tarde. Yo ya inicié la conversión, pues nos toca, es responsabilidad de todos seguir en esto, ¿no? Entonces, si hay algo nuevo que decir, es desde la experiencia tal vez personal y académica y profesional como alguien como Canova, que abre el debate, ¿no? Bueno, la verdad es que tú estás comentando el artículo de Canova y yo lo tengo abierto y la verdad es que es muy valiente. Lo hemos dicho, tú sabes que a mí me causa escozor, por ejemplo, el derecho tributario, porque el derecho tributario son las mil y un formas de favorecer los tributos y además de crear una legislación que hace del ataque al tributo el ataque al Estado. ¿Ok? Y bueno, eso no lo hizo Chávez. Eso es una larga trayectoria de abogados, unos mejores que otros, pero que han trabajado, como dice Canova, no para la libertad, sino en contra de la libertad, y peor aún, aún sin saberlo. O sea, con una cándida inocencia que muestra eso que llamaba el Robert Merton, la ignorancia especializada. O sea, eres especialista magnífico en un área, pero pierdes el sentido de sistema, el enfoque de sistema. Y bueno, Canova dice lo que tú tienes planteado, ¿no? Que la inflación legislativa, entre otras cosas, o sea, el darle al Estado una coraza de leyes, francamente fortalecieron al Estado y debilitaron al ciudadano. Estado que por otra parte no tenía demasiada necesidad de ser más fuerte porque es un Estado patrimonialista, ¿no? Pero tú te pones a pensar toda la legislación que está detrás de la intención patrimonialista de la generación del 28. ¿Ok? O sea, toda esta armazón que argumenta que el mejor distribuidor es el Estado, que es mejor que los recursos del país estén en manos del Estado. Y bueno, esos vientos trajeron estos lodos que nos tienen a nosotros absolutamente paralizados. Porque ¿cómo podemos nosotros enfrentar un Estado construido con tanta dedicación en contra del ciudadano? El Estado es el dueño del petróleo y todavía hoy la discusión se da y salen intelectuales, sale el mainstream, como dice querida Andrea, sale a defender la eficacia del Estado dueño de PDVSA, del Estado dueño de todos los recursos naturales, del Estado benefactor, etc. Y la verdad es que nosotros somos la profecía cumplida de Hayek. Nosotros vivimos en servidumbre, sin duda en servidumbre, sin duda. ¿Quieren una idea? El pasaporte que cuesta $200. Yo creí que era una pesadilla comunista.
Bueno, es una especie de comunista. Eso es lo mismo que hacen en Cuba. El pasaporte más caro, más inútil, como el nuestro, ¿no? Bueno, sí, ahorita que estás hablando del tema de Cano habla en contra o denuncia a los administrativistas, ciertamente, y él no se excluye responsabilidad aún antes no excluye su responsabilidad antes de caer en el liberalismo, porque cayó tarde, como él bien dice, es una lección que aprendí muy tarde. Casualmente me conseguí con Humberto Romero Musi, que es un tributarista súper reconocido, miembro de la academia, y él me decía, ahorita, sobre todo los clientes, el ciudadano promedio está viendo cómo se aplica la ley de pensiones, ¿no? Y él lo que dice es, pero es que va a salir este proyecto y van a salir muchos más en la medida en que no le pongamos coto y no nos paremos frente al Estado y digamos hasta aquí, ¿no? O sea, lamentablemente los tributaristas, como dices tú, los abogados, como dice Canova en general, somos responsables, pero también es responsable el ciudadano promedio cuando pregunta y cómo se aplica y cómo lo hago y la mejor forma, etcétera. Es como a mí a veces me ha tocado también desde mi nicho corporativo, bueno, pero los desmanes de los registros mercantiles no solamente son responsabilidad de los funcionarios de los registros mercantiles, sino también de las empresas, de los usuarios de los registros mercantiles que no le ponen coto al registro mercantil, ¿no? Entonces, es un tema extender el llamado de conciencia que hace Canova, lo hace para su veto, los administrativistas, esperamos, él espera abrir el debate y no generar silencios que serían silencios cómplices, abrir el debate para los abogados en general y ahorita que tú y yo estamos hablando de este tema, abrir el debate para el ciudadano en general, ¿no? O sea, no hay victimarios sin víctimas, ¿no? Si lo podemos ver No, de algún claro. modo. A ver, todos somos culpables, pero como parafraseando a Orwell, unos son más culpables que otros. Ahorita en qué andan los bufetes y los gremios, enseñando cómo hacer y cómo implementar la ley de pensiones. Pero es que se están dando, pero el banquete. Bueno, esta es una discusión de fondo, que por supuesto no es el tema de este programa, pero yo me temo que la peor posición del intelectual randiano es echarle la culpa al pueblo, al ciudadano. O sea, alguien tiene que tomar el toro por los cachos. Entre otra cosa, porque yo creo que, que, bueno, hay cierta identidad redaccional en todo esto. Pero bueno, es una cosa que tiene que ver efectivamente con el daño país. Y este es un daño país. Este es un país dañado por el estatismo, en donde todo el mundo hizo fortuna y nombre siendo un buen contratista del Estado, el abogado del Estado, el petrolero del Estado, el que, me explico, entonces nada que hacer por ahora y ojalá no sea una voz solitaria la del profesor Canova, ojalá, y ojalá, digamos, alguien esté soñando junto al profesor Canova y junto a ti la legislación de la libertad. Entonces a mí me da mucha risa, ¿no? Porque algunos creen que pueden crear libertades desde la Constitución del 98, tampoco desde la del 62. Yo digo allí como Daniel Labud que la única constitución razonable fue la primera, ¿no? De El, 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 1811. exactamente. Y dicen, bueno, no, con esta constitución, imagínate tú, desarrollar esa constitución es meternos a todos en una especie de gran tela de araña, de la cual no podemos salir, de la cual no podemos salir. Una constitución que comience diciendo que todos los recursos del suelo, del subsuelo, del aire y del inframundo, del cielo y del infierno es del Estado, jode a los ciudadanos. Y nos coloca a todos nosotros en una circunstancia terrible. Bueno, esa es la constitución venezolana. Es lamentable decirlo, ¿no? Y por supuesto, yo no sé tú, que tú por supuesto eres abogado y me imagino que debes tener más dedicación que yo, pero yo le perdí la pista a las leyes. Aquí hay una ley para cualquier cosa, ¿no? Para lo que es y para su contrario, ¿no? Aquí finalmente, y yo no sé si se derogan o no se derogan, total que aquí hay una especie de gran bochinche legal, ¿no?
leyes además larguísimas, leyes además con una prosa que también tú eres testigo que yo lo he criticado, una prosa de abogado que nadie entiende, escriben para que no los entiendan, ok, salvo excepciones grandiosas y bellísimas como la de Andrea. Pero la verdad es que yo te recuerdo, digamos, la experiencia aquella del abogado metido a dirigente empresarial cuando hizo primeros comunicados de esa cámara, no lo entendía ni Cristo, pues, ¿no? Y bueno, y en ese sentido era muy bueno, porque como no los entendían, no hacía ni daño ni bien. Pero entonces, todo eso, yo creo que, para que tú veas, yo creo que la redacción liberal es una redacción sencilla. La redacción para la libertad es al pan pan y al vino vino, ¿no? Claro, si el como en Rand o como que le entró por los cachos, Hayek llega y dice, el socialismo está lleno de buenas intenciones como el camino al infierno, más o menos dice eso a la entrada. O sea, las buenas intenciones del socialismo conducen a la servidumbre. Y déjame decirte cómo es que opera. Y entonces empieza a hablar de la planificación central, de la inflación de leyes, etcétera, etcétera, todo eso que nosotros hemos conversado, pero que vale la pena seguir conversando. Ahorita, Andrea, imagínate tú que no tenemos un plan de gobierno, sino dos, según dicen, ¿no? La plataforma unitaria. Y lo más chistoso, tú sabes qué es, que son dos programas de gobierno que entre los dos se adversan, que son mutuamente contradictorios. El plan que hizo la plataforma unitaria y el plan que hizo 20. O sea, un plan con sesgo liberal y un plan con sesgo estatista. O sea, no tienen plan. ¿Ok? Es el plan de lo que me da la gana. Cuando me dé la gana, agarro la parte estatista. Y cuando me dé la gana, agarro la parte liberal. En fin, así somos. Ahora, seguimos porque vamos a ponerle al profesor Canova 20 puntos. ¿Quién es el segundo que va a estar con nuestra evaluación? Con la mía, porque yo sé que tú le vas a poner 20 puntos, pero está bien, es tu derecho. Yo los coordiné. El otro es de Andrés Guevara, también abogado y comunicador social, que tiene estudios en el IESA en materia de finanzas, ¿no? Y el título es Camino de servidumbre en el mundo corporativo. Él ahorita es asesor de empresas. Y a mí me llamó mucho la atención cómo él trata de llevar lo macro, la propuesta de tratado de filosofía política de Hayek al mundo corporativo, a lo más micro, ¿no? Y oigan esta parte, porque esto yo lo vivo como abogada en general desde el corporativo. Miren cómo describe la situación de las empresas hoy en día. Cuando ustedes se preguntan cómo funcionan las empresas hoy en día en Venezuela, o esos índices de doing business, las condiciones para hacer negocios en Venezuela es con este tipo de empresas, ¿no? Las que subsisten del modo que se puede, ¿no? Imaginen por un momento una compañía disfuncional, los problemas clásicos, una junta directiva que no se comunica, unos accionistas desentendidos del giro operativo, dado el hecho de que las utilidades son un recuerdo del pasado, y adicionalmente, el paso de los años hace que los accionistas fundadores ya no se encuentren activos o estén en fase de retiro. Agregar unas segundas o terceras generaciones desentendidas del negocio, probablemente viviendo en Estados Unidos o en Europa, las cuales por diversas razones no tienen el mayor interés en el futuro de la organización. Al mismo tiempo, una gerencia baja y media totalmente desmoralizada, con la llamada renuncia silenciosa, el despido indirecto, como lo quieren ver, a todo tren, incluir a su vez una caída sostenida de ventas, problemas de flujo de caja y una desarticulación total en el área administrativa. La organización no pinta bien y vaya que hay razones para pensarlo. Ese es el día a día de todas las empresas hoy en día, las que más o menos todavía no han caído en una pérdida significativa del capital, que todavía tienen un giro ordinario más o menos estable, pero eso no significa que no sea lo que Andrés describió al principio como una compañía disfuncional. Entonces él dice, a pesar bueno, tenemos este panorama, podemos tomar a lo mejor podemos tomar como ejemplo o podemos tomar como directriz, por así decirlo,
un libro como el de Hayek, a pesar de que se va por lo macro desde la filosofía política, porque, por ejemplo, Hayek denuncia los desmanes de la planificación centralizada y él lo asocia a, eh, por ejemplo, si una compañía, si la quieres llevar, independientemente del contexto en donde nos consigamos, que es todo un reto, ciertamente, pero una compañía funcional es una en donde no hay una planificación centralizada, donde no se centraliza la toma de decisiones y se permite libertad al empleado, porque al fin y al cabo el empleado debe entender que también, así como gana la empresa, ganará él. Es un tema de cultura corporativa, si se quiere ver de algún modo, ¿no? Y cómo los pilares o la denuncia central de Hayek también puede tomarse como una denuncia también para las empresas, en el sentido de los liderazgos centralizados son los que al final terminan, digamos, truncando un proyecto país, o proyecto de vida, o proyecto corporativo, proyecto empresarial. Al fin y al cabo estamos hablando de vidas humanas que están inmersas en todos estos contextos, ¿no? Entonces me parece interesante el símil o el esfuerzo que hace Andrés de llevarlo a su día a día, a su cotidianidad, asesor de empresas, y cómo, a pesar del contexto ruinoso que acabo de describir, que es prácticamente ese transitar hacia la servidumbre, cómo podemos tomar incluso todavía las alertas de Hayek y escapar de esa situación todavía a pesar del contexto político, económico que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido me pareció un giro interesante lo que hacía Andrés, porque nos acerca la obra, no es una obra escrita hace 80 años que solamente importa a los países salidos de la Segunda Guerra Mundial, a las sociedades libres. Nosotros estamos muy lejos de eso, ¿no? De hecho, los ejemplos que él utiliza nos hace cotidianas las propuestas políticas de Hayek en ese sentido, ¿no? Bueno, porque es que le dan la madre, Andrés, a la lógica de la planificación central. En el mundo de las organizaciones, y ahí hablo como experto, el gran dilema es qué es lo que se puede planificar y qué es lo que no se puede planificar. Y al final, cuando yo enseñaba teoría de las decisiones, llegábamos a la conclusión de que es muy difícil planificar algo que tú no puedes controlar. En el mundo de las empresas son más las variables que no controlas que las variables que controlas. Por cierto que valga una cuña, ¿no? Y tiene que ver con todo y no tiene nada que ver, ¿no? Estoy viendo una serie con mi esposa que se llama El Residente, creo que es en Netflix. Y sucede que esa serie habla de algo que la gente no puede perder de vista, y es que en toda organización, Estado o, como dice Andrea, matrimonio, existe una lógica de dominación y juegan juegos de poder. Por lo tanto, digamos eso de pretender que todos son almas buenas, que van a jugar a favor del interés colectivo, eso no va a funcionar. Entonces, a mí me parece interesante que Andrés ponga de relieve y tenga absolutamente claro que hay dos problemas fundamentales. El primero es el problema de la planificación. No puedes planificar lo que no puedes controlar, porque es una pretensión estúpida, que es lo mismo que dice Hayek. Tú no puedes planificar las decisiones de la gente, porque detrás de cada decisión hay un conjunto de motivaciones a los que tú no puedes llegar y que tú obviamente no puedes controlar. La gente se resiste porque se resiste y listo. Si no, vean la difícil circunstancia de esos candidatos que quieren ser populares y no logran ser populares, a pesar, hagan lo que hagan. Y otros se encuentran con una popularidad súbita, el que tampoco tiene explicación, porque son fenómenos de masa. Son fenómenos, dirían los economistas austríacos, del orden extenso. Entonces sí, me parece muy creativo
Me parece muy creativo lo que hizo Andrés Guevara, entre otras cosas porque así como los abogados tienen que empezar a pensar en el derecho para la libertad, los expertos en organizaciones deben comenzar a pensar en las teorías de las organizaciones libres, que respetan a la gente. Te pongo simplemente un ejemplo. Hay jefes que son tan controladores y por lo tanto tan tiranos que lo único que andan pendientes es de que tú llegues temprano y te vayas tarde. O sea, el jefe controlador del horario de entrada. Y si tú no venías, era una tragedia. No creían en eso de trabajar por objetivos. Tenías que estar allí como una planta sembrada en un sitio allí, a pesar de que buena parte de las actividades laborales son actividades intelectuales que tú puedes hacer desde cualquier lado, dado que ahora están dadas las facilidades. Eso hasta que llegó la pandemia y lo volvió nada. Ok, antes todo el tema del home office era no, la gente disimula, la gente no trabaja, la gente... Y ahora sucede que es absolutamente normal. ¿Cuántas mujeres sufrieron la violencia de sus etapa postmaternal? Porque tenían que volver al trabajo. Eso se hubiese resuelto de la mejor manera y con una productividad inmensa haciendo home office. Bueno, uno no puede controlar nada, entre otras cosas, porque el que te da palo es el progreso y la innovación tecnológica, como también lo dice Andrés. Bueno, 18. Seguimos. Hay otro artículo, creo que es el único, sí, es el único, también es abogado, pero es el único como invitado internacional, es un abogado argentino. El largo y sinuoso camino del socialismo por Gabriel Gasabe, que él es investigador por el Independent, que es como un think tank que tiene asiento en Argentina. Él se enfoca principalmente en el precio, en el precio como mecanismo de transmisión sucinta de la información. Explica cómo Hayek, a lo largo de su libro, señala cómo abandonamos el camino del orden espontáneo, abandonamos el camino de el desarrollo evolutivo, la creación evolutiva de las instituciones y fuimos apresados por la planificación centralizada. Y en ese olvido también se destruyó el precio. Y el precio es uno de los elementos dentro de este mundo de la información dispersa que nos puede acercar a tener una decisión más o menos plausible, considerando que no tenemos la información de todo, ¿no? O sea, es imposible tener la información de todo para llegar a. Entonces, la mejor, o digamos, las mejores condiciones para lograr ese cálculo económico es el que se presenta más flexible para eso es el libre mercado y el precio como instrumento. Y él señala cómo Hayek, a pesar de que este es un libro, este es un tratado político, este es un libro político, así dicho específicamente por Hayek, pero denunciando los totalitarismos y cómo desde el intervencionismo se puede llegar a los totalitarismos, él usa sus tesis económicas para explicar cómo el socialismo se destruye el precio, se destruye esa herramienta para acercarnos lo más posible a la información y tomar una decisión más o menos racional dentro de este mundo de la información dispersa y que está en proceso de creación, ¿no? Entonces, él señala justamente, digamos, este aspecto que contribuye de camino de servidumbre, enfocándose en el tema del precio. Sí, tú sabes que lo tengo abierto ahora, ¿no? Está muy bien organizado el artículo del profesor Gabriel Gasabe. Lo leí y decía, mira, todos los padres hemos pasado por la infeliz circunstancia de comprarle el regalo soñado al niño, el niño lo ve y en el mejor de los casos lo acepta y le deja allí, y en el peor de los casos que a mí me sucedió, me lo tiró y me dijo que eso no era lo que él quería. ¿Ok? Entonces, así opera la planificación. Uno cree que se la está comiendo, pero cuando uno no toma en cuenta las expectativas y valores, o sea, el valor que le da la gente a lo que quiere tener, pues uno transforma una
buena iniciativa, porque así comienza el tema. No estamos hablando de mala intención, estamos hablando de algo peor, de estupidez. Ok, o sea, no es la mala intención del papá, es que el papá cometió un error, no es el juguete que tú querías cuando eras niño que no tuviste, es el juguete que quiere tu hijo. Ok, entonces ese es el quid del precio de una mercancía. Ok, que tú no puedes intervenir, tú no puedes intervenir. Nosotros que hemos pasado por todo, sabemos cuánto estábamos dispuestos nosotros a pagar por un rollo de papel higiénico cuando no se conseguía papel higiénico en Venezuela. O por una pasta dental, cuando no había pasta dental. O por un cartón de huevos luego de que el iluso funcionario del gobierno dijo que el cartón de huevos costaba 2 y no 4. Lo tuvimos que pagar en 10 cuando desapareció. Entonces, la pérdida en los totalitarismos tiránicos de la capacidad de cálculo económico transforma la mejor de las intenciones en un infierno candente donde todo el mundo se quema. Pero yo no quiero dejar de largo la referencia que hace a una respuesta de Hayek, a una entrevista que le hicieron a Hayek, se la hizo Thomas Hazlitt en 1977, 33 años después. Y él dice algo que vale la pena reafirmar. Es que los socialistas cojean de las dos patas intelectuales. O sea, los socialistas creen que su conocimiento científico y su conocimiento es brujería con, qué sé yo, con humo de tabaco, o sea, con lectura de tabaco, cartas del tarot y, por supuesto, mucho poder. Y eso hay que decirlo. Hay que decirlo, no lo plantea el único conocimiento científico del marxismo. Aquí tienen ustedes los resultados del marxismo. Aquí los tienen. ¿Ok? Entonces, el plantear de verdad, lo que pasa es que rápidamente los socialistas se van hacia la ad hominem y por eso es que todo socialista tiene en su boca la palabra tú eres un fascista, tú eres un nazi, tú eres un gusano, tú eres un cachorro del imperio, tú lo que fuera. Que lamentablemente en buena parte de Europa, en España, con el innombrable, incalificable gobierno de Sánchez Castejón por estos lares, o en Cuba, etcétera, el plantear siquiera la duda sobre la infalibilidad de la ciencia marxista provoca un atentado ad hominem brutal. Pero hay que decirlo, no son capaces de discutir esto, no tienen cómo, porque los resultados de ellos son la mejor demostración de que Camino de Servidumbre es un tratado de filosofía política irrefutable, irrefutable, guste a quien le guste. Y bueno, ahí está por eso el miedo que le tienen a Milei. No es casualidad que contra Milei estén todos los presidentes socialistas de América Latina, pero militantemente, porque es que Milei de un solo carajazo los deja desnudos en términos de resultados. Los deja desnudos y eso, por supuesto, no conviene. Bueno, obviamente el profesor Gazabe tiene 20 puntos. Sí, me gustó esa referencia que tú haces, la cita expresa de la entrevista que se le hace a Hayek en el año 77 es así. He dudado siempre que los socialistas tuviesen una pierna sobre la cual pararse intelectualmente. Han mejorado su argumento de alguna manera, pero una vez que usted comienza a entender que los precios son un instrumento de comunicación y guía que incorporan más información que la que poseemos directamente, la idea entera de que usted puede lograr un orden casi igual basado en la división del trabajo por una simple dirección, no sé, Indepavi, Sudasec, bueno, cualquier superintendencia, mejor dicho, se derrumba. Entonces, fue muy categórico en esa entrevista Hayek y resume lo que siempre hemos tratado de explicar de lo que es el precio. Y además, el precio es una señal que viene de nosotros como consumidores. Entonces, si hay una alteración de eso, es la dinámica natural de nuestro comportamiento, de nuestros patrones de comportamiento. Eso no tiene nada que ver con el empresario, cada vez que se lo señala como ellos que son los culpables de la inflación,
por el aumento de precios, pues están acusando al que no es y por las causas que no son, ¿no? Entonces, Claro. Mira, mira, ¿recuerdas tú yo no sé si tú fuiste, el célebre restaurante que se montaba sobre una grúa? no, no fui, claro que no fui, no. Bueno, ¿por qué quiebra? Porque la gente no le gustó, punto. Así quiebran las empresas. Las empresas quiebran cuando la gente no las consume y no la consume porque no le da la gana. ¿Por qué? Porque la experiencia le pareció cara. Yo recuerdo a mi querido amigo Antonio Cova que él y yo teníamos un dicho, que es el dicho de mi familia. Cuando la experiencia a mí no me convence, entonces salgo del restaurante y digo como Santo Tomás, nunca más. Así decimos. Mi esposa y mis hijos lo saben. O sea, no hay forma de volver a un restaurante que o me parezca muy costoso, me parezca una mala experiencia. Por decir restaurante, que es lo que vamos como familia, ¿no? Si tú compras un par de zapatos y el par de zapatos te resulta incómodo o se disuelve ante la primera lluvia, tú no lo compras de nuevo. Así como si te da la gana, te compras una cartera de $143,000 porque tú puedes comprarla y porque te da la gana de comprarla. Por eso Louis Vuitton existe. Louis Vuitton es o Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis O algo Vuitton, así. bueno, Louis Vuitton, pero claro, yo no manejo el francés, pero es lo que más escucho yo, la Sí, exacto. pronunciación. Y una cartera cara, bueno, la gente que es de eso la tiene. Yo le decía a mis alumnos, es de plástico. ¿Ok? Es de plástico. Ahora, usted quiere comprarse su cartera de plástico original Louis Vuitton, perfecto. Usted quiere pagar por eso 8 o 9 mil dólares, hágalo, hágalo. Hasta que no le funcione más y venga otro y digamos, provoque más prestigio. Es como cuando uno ve a la gente que se compra una franela, la franela cuesta $3,000 y la franela tiene el logo de la empresa, qué sé yo, un caballo el tamaño del pecho. ¿Ok? Y tú dices, mira, pagas por la exclusividad que no tienes y además eres una especie de valla ambulante por la vida. Pero a la gente le gusta, la gente le gusta. Cuando yo viajo veo algunas familias venezolanas muy características, pero vestidas de marca, desde la colita del cabello de las niñas hasta, qué sé yo, la pintura de la uña del dedo chiquito del pie. ¿Ok? Marca, 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 marca. Uno dice, bueno, mira, ¿ok? Tan contra el imperio, tan consumidores pro imperio, ¿no? Como diría. La gente hace lo que quiera y esas son las empresas proponen y el consumidor dispone. Esa es la esencia. Entonces tú no te puedes meter en eso. No le puedes meter juicio moral, no le puedes meter ni siquiera juicio estético, no le puedes meter mucho menos juicio político o juicio de mercado. ¿Ok? Y punto. Allí no hay nada que decir. Me parece que el profesor Gazabe hace un gran aporte a tu suplemento coordinado por ti. ¿Quién más? Bueno, casualmente ahorita que estás hablando de Javier Milei, está este artículo de Nazli Ustari que se titula Transitando el camino de servidumbre y ella abre Ella es la venezolana. ella es venezolana, aunque vive en Montevideo actualmente, también es Ah, abogado, ok, ¿no? ok, ok. Y vivió un tiempo en Argentina, así que ella conoce el fenómeno Javier Milei que, digamos, dentro de los think tanks él se venía ya moviendo, ¿no? Pero empieza a ser como un fenómeno comunicacional a partir de 2015 a 2016 con su Tour de la Libertad por los medios de comunicación, que medios principalmente kirchneristas, y si no eran abiertamente kirchneristas, por lo menos eran peronistas culturalmente hablando. O sea, es decir, un señor que, digamos, en otra escala y siendo economista y profesor universitario también, hizo lo que acabamos de decir que está haciendo Canova con este artículo de Camino de Servidumbre, ¿no? O sea, él estaba diagnosticando los males de la sociedad argentina y sin todavía tener pretensiones políticas, él señalaba esos males a partir de la Escuela Austríaca de Economía. Entonces, Nasli inicia con este título. El liberalismo libertario está de moda, que lo hablamos en otras oportunidades con ocasión al viaje de Javier Milei a España, ¿no? La inesperada llegada del economista Javier Milei a la presidencia de Argentina y su discurso en contra del Estado con su creciente intervencionismo
y a favor de la libertad, así con mayúsculas, porque pone libertad con L mayúscula, ha puesto en primera plana una acepción de esa palabra que quizás choca con el entendimiento que muchos tienen del término. Entonces ella explica cómo parece increíble este libro en 1944, cuando lo escribe Hayek, va en contra del mainstream en lo económico y en lo político. Y de hecho, creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, en lo político, Hayek se estaba arriesgando porque él tenía prestigio como economista, más no como político. Él se había enganchado en un debate con Keynes, de hecho ella lo destaca aquí, en materia económica, y por mucho tiempo Keynes había ganado ese debate hasta que en los años 70 y 80 fue que se le da la razón a Hayek. Pero cuando él escribe Camino de Servidumbre en los años 40, él está como en el ostracismo, él está como relegado porque está en contra del mainstream. Y ella dice, y casualmente estas ideas tienden a tener vigencia, y sobre todo en América Latina, que sabemos que América Latina eh, mm, es estatista, estatólatra, liberticida en muchos sentidos, o culturalmente hablando, es así en muchos sentidos. Y es increíble que alguien también contracorriente lo haya llevado en el plano de la política, pero política de gobierno, como es Javier Milei. Y Javier Milei tiene este libro de bandera, así como en su momento Thatcher tuvo otra de las obras de Hayek como bandera en los años 70. Hoy en pleno siglo XXI lo tiene Javier Milei, aún en contra de todo lo que hemos hablado, que ha estado en contra de Javier Milei, ¿no? Entonces ella destaca cómo podemos hablar de un resurgimiento nuevamente de la Escuela Austríaca de Economía por boca de Javier Milei, que le está dando otra vez vitrina a Hayek con Camino de Servidumbre, y ya no parece ser en principio tan en contra del mainstream, sino que más bien, oye, eh, el presidente de uno de los países de América Latina, que ganó con amplia popularidad, amplia votación, lo está usando en su discurso. Entonces, qué gran avance podemos notar también culturalmente, ya que hemos hablado tan mal en general, pero bueno, nosotros somos oscuros y claros, la verdad, pero eso dice mucho también de nuestros avances como cultura, que alguien que tenga un discurso abiertamente libertario, que alguien que tenga por Biblia camino de servidumbre y tenga entre sus intelectuales asesores, por así decirlo, o sea, de base, a Hayek, eso es un avance que podamos verlo, ¿no? Entonces, ella destaca esta parte. Ahora, es interesante lo que plantea. Tú estabas conversando y yo pensaba, la otra cosa que hay que agradecerle a Milei, dentro de la gran tradición de la escuela austríaca, es su renuncia al populismo. ¿Ok? O sea, su sujeción a la verdad. Señores, no hay plata. Punto. Y desde la verdad o desde la realidad, entonces él opera como un gobernante responsable, que creo que es lo que la gente le agradece. Por ejemplo, si sale más barato ir a España en un vuelo de Iberia, que cueste $600, él no va a mover su avión presidencial. ¿Ok? Creo que vi el avión presidencial de Argentina en la toma de posesión de Bukele y muy probablemente tenga sentido porque volar de Argentina a El Salvador a lo mejor hay que hacer 2 o 3 paradas y entonces no salía conveniente. Además era un acto de Estado, era el presidente de Argentina yendo a la toma de posesión del otro presidente, el presidente Bukele. Pero me parece, digamos, que y yo no sé si los pueblos están preparados para tanta realidad. Porque el populismo, ¿qué es? Es alucinación, es mentira, es narcotizante. Es simplemente decirte ponte a soñar, no importa que sí podemos, hasta el final. O sea, y al final te consigues, abres los ojos, te despiertas de repente y estás encadenado. Hay unos memes muy buenos en TikTok, ¿no? De parejas. Yo no sé si tú eres el consumidor de TikTok, yo a veces sí. No. Y entonces, de esas cosas que está la pareja por ejemplo, le voy a inventar,
mi amor, me veo muy gorda. Y el tipo le dice, no, no, pero bueno, parece que sí estás pasada de kilos. Y entonces la próxima escena es el tipo está en el cielo. Pero no era, era broma, era broma. O sea, por supuesto, deja de decir, es un chiste, como que fue lo último que pudo decir, y entonces a veces ponen la canción esa y se marchó, etcétera, ¿no? Entonces, lo digo porque lo convencional es la mentira, es el sueño, la alucinación, es la impostura, lo políticamente correcto. Y la verdad es que los liberales que no creen en el Estado grande, que quieren tener resultados, que apuestan a resultados de mercado, son en ese sentido más claros y precisos, ¿no? Y en ese sentido, una nación más que intoxicada de populismo como Argentina, en donde llegó una época en que decían, si tú no eres peronista no puedes ser argentino. O sea, es como tú lo planteas, era digamos, un estadio civilizacional de Argentina ser peronista. Bueno, tanto así que salió por allí José Toro Hardy a mal comparar a María Corina con Eva Perón. Creo que recibió lo suyo por las redes Yo lo sociales, por vi, bobo. yo lo vi. ¿Cómo se le ocurre? O sea, no hay forma, pues, o sea, de una le dijo de todo. O sea, no voy a insistir, yo le di una respuesta. Pero no, imagínate tú, Evita es digamos, una parte de una ficción de una ópera rock, pero Evita es un error histórico de un militar trasnochado. ¿Cuántos muertos pesarán sobre la tumba de Perón? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos muertos? Y bueno, digamos que hay que agradecerle la claridad taxativa de Milei. Y me parece que sí, es un profesor que llegó sin buscarse. Yo conocí a Milei en Uruguay, dando una conferencia, y hizo la conferencia, fue al asado y se fue. O sea, digamos, muy orientado pues a sus propósitos. Bueno, esta señorita, Nasli Ustaris Forero, merece 19. Seguimos. Interesante, ya para concluir, ella termina diciendo, para Hayek, ese camino de servidumbre lo recorren, quizás inadvertidamente, muchos de los que buscan justicia social, un término que ya está muy, muy atacado por el propio Javier Milei, por esa que tú señalas de que él no es populista en el sentido demagógico, es intervencionismo estatal, con su dinámica propia, van desmantelando el mercado y así logran la destrucción de toda libertad económica y personal. Y ya el último Yo, artículo, ya va, el último espérate, no cierres artículo, todavía porque yo te conté mi episodio con el obispo Munilla, ¿no? Sobre la ah, justicia social, él criticando a mi ley. Bueno, del tiro, yo que tengo, esto que ustedes ven aquí es el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, aquí está toda la doctrina de la Iglesia Católica. En cualquier cosa que ustedes busquen. Esto, por cierto, hay que decirlo, que es en mucho, obra de Monseñor Rosario Castillo Lara, cardenal venezolano, para que lo sepan. Aquí está metida la impronta, pero rapidito. El artículo 1928, el parágrafo, no sé cómo llamarlo, esto está dividido por parágrafos, ¿no? Así, y cada parágrafo es un concepto, es un título, simplemente para ir al concepto, porque alguien tiene que ser culpable, ¿ok? Y hay en el artículo 3, parágrafo 1928, dice el concepto de justicia social. Y me parece interesante porque es que de allí ha habido todos esos equívocos que nosotros hemos discutido. La justicia social, dice el catecismo de la Iglesia Católica, la sociedad asegura la justicia social cuando realiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a cada uno conseguir lo que les es debido según su naturaleza y vocación. La justicia social está ligada al bien común y al ejercicio de la autoridad, dice él.
El 29, la justicia social solo puede ser conseguida sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. La persona representa el fin último de la sociedad que está ordenada por el hombre. Este respeto de la persona humana implica el de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad. Menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad mina su propia legitimidad moral. En fin, sigue. Pero me llamó la atención porque al final, palabras más, palabras menos, dice, la justicia social es la realización de la dignidad de la persona humana. Y la realización de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, no es posible si tú le rasuras, le violas, o le castra su libertad como derecho esencial. Entonces, ¿en qué han transformado los políticos populistas la justicia social? En un me da la gana horrible, en una especie de arbitrariedad ideológicamente mal justificada, el que hay que clarificar también, porque al final, y lo digo así de golpe y porrazo, desde el sistema de mercado se logra más justicia social que desde cualquier sistema de planificación central. Le guste a quien le guste, le guste a quien le guste, le guste a quien le guste. Entiéndalo quien lo entienda. Entonces, claro, lo digo porque, bueno, ya la gente no va al catecismo de la Iglesia Católica, sino que escupe la palabra justicia social, la escupe, y desde allí empieza a hacer lo que le dé la gana. Bueno, que ese es el problema de que también formamos parte de los liberales, ¿no? O eso lo denunciaba Hayek en su oportunidad en los primeros capítulos, que el camino a la servidumbre también fue un abandono al camino a la libertad por parte de los liberales, ¿no? Y Obvio. eso es lo que destaca el último artículo que quería comentar ya. Gabriel Rodríguez, que forma parte del Comité Académico de Ciencia y Libertad, es el único economista, el único no abogado de esta colaboración. El título del artículo es algo que es una idea que tú asomaste en algún momento del programa. El camino al infierno siempre ha estado pavimentado de buenas intenciones. Y es Todos lo lo que... repiten, en todos los artículos está esa frase, en todos, ¿ok? No está mal, o sea, es una idea fuerza de Hayek, porque no es una pelea contra las personas, ni contra sus intenciones, es otra cosa, es simplemente sentarnos a preguntarnos qué funciona mejor. Que es lo que nunca permiten los marxistas, porque los marxistas transforman el marxismo en dogma. Y por lo tanto, o tú eres parte de la sagrada iglesia marxista, o tú eres una especie de hereje, el que anda por allí. Bueno, a los liberales nos tratan como herejes, si no pregunten al pobre Milei. Sí, y bueno, justamente él trabaja todos esos temas aquí. Destaca lo que te dije, creo que te lo comenté, cada artículo se aborda de un modo distinto el libro de Hayek y Gabriel Rodríguez tuvo la preferencia de enfocarse en esos capítulos en los que Hayek señala que nosotros los liberales dejamos el camino libre, por así decirlo, en el siglo XX a los socialistas, incluso nos dejamos robar la palabra libertad por esa libertad real llamada igual a, o se identificaba con igualitarismo o igualdad material, y nos dejamos robar la palabra libertad y fue tergiversada en cuanto a sus contenidos por los socialistas. Entonces, también el camino a la servidumbre estuvo acompañado por el abandono por parte de los liberales de los principios del liberalismo, que también podríamos decir que los principios del liberalismo como filosofía empiezan a establecerse también en camino de servidumbre, ¿no? Al ser crítico de la planificación centralizada, al ser crítico del robo de la palabra libertad y asociarla con necesidad, al ser crítico del rol también de los abogados como ingenieros sociales, etcétera, etcétera. Sí, mira, hay una cosa que yo no recordaba, pero yo creo incluso que tengo, te cuento. Mi padre, que en paz descanse, él siempre traía a la casa selecciones. Selecciones de Reader Digest, ¿no? O sea, el que en mi infancia era Reader Digest.
Ok, así a la venezolana, porque yo era un bebé, ¿no? Pero nosotros siempre, siempre, siempre teníamos selecciones en la casa. Y a mí esa revista me causa mucha nostalgia por lo tanto, porque muchísimas horas de mi vida las invertí leyendo. Y la verdad es que creo que tengo un texto de los clásicos de selecciones en donde está el compendio de Camino de Servidumbre, porque ese libro fue publicado en una edición condensada en selecciones en 1945 y llegó a 600.000 lectores. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilla! O sea, en algún momento perdimos la ruta y ahorita Estados Unidos está irreconocible. Ya lo sabemos, pero que la revista más popular, y de hecho yo estoy suscrito a esa revista en mi Kindle, me la da por la afiliación, y la verdad que la disfruto, porque además ha guardado más o menos la misma estructura, ¿no? Misma estructura de materiales. El, el, Creo que lo único que no pueden hacer los liberales es darse por vencidos y no seguir en el esfuerzo como tú lo estás haciendo de popularizar, de divulgar, de hacer, de dar a conocer y de dar a comprender, de permitir la comprensión de estos materiales. En esta época en la que la gente lee poco y lee breve, que no le gusta encarar el desafío de un libro muy grande, estos artículos yo creo que le hacen un inmenso favor a la cultura de la libertad. Y además, como decía mi amigo Antonio Cova, abren la curiosidad. Después tú te lees estos artículos, si se te abre la curiosidad, vas y buscas el libro, o lo Exacto. compras, etcétera. Y de eso se trata. Bueno, el profesor Guillermo Rodríguez González es un grande, ¿no? Este, es como Daniel Abud, ¿no? También merece 20. Tienen 20 puntos, porque la verdad le tengo muchísimo cariño al profesor Rodríguez. No sé si es mutuo, no tiene por qué ser, porque no es que nos conocemos mucho, pero sí le tengo muchísimo respeto. Tengo algunos textos en mi biblioteca de él, y él es un hombre muy bien formado. Así que bueno, muy buena tu selección, ¿no? De artículos, y bueno, ya sabemos, ya hablamos de tu texto en su momento. Y mira, aquí para que te des gusto con mis locuras audiovisuales, ¿no? Él estaba viendo una biografía, una serie corta con una biografía bastante bien hecha de Paulo VI, que fue el papa con el que yo nací, pues, ¿no? O sea, el papa que fue el gran autor del Concilio Vaticano II, el que lo cerró, el que tomó con valentía algunas decisiones. Bueno, y por supuesto fue un cura o un intelectual italiano, primero, profesor, que tuvo que lidiar con el fascismo, ¿no? Con la persecución, que eran, igual que el nazismo, anti-iglesia, la verdad, ¿no? Aunque pinten como pinten, qué sé yo, las catedrales, no sé qué, eran anti-iglesias, ¿no? Entonces, cuando le preguntaban a él, bueno, frente a esta nube negra de amenazas civilizacionales, el nazismo, el modernismo, el conservadurismo, todo lo que significaba la innovación del Concilio Vaticano, que todavía se está procesando, con muchísimos traumas, como sabemos los que seguimos ese tipo de cosas. Él decía, mira, vale, mientras todo eso ocurre, como mi deber es dar misa, doy misa todos los días. ¿Ok? Y me parece una lección maravillosa. O sea, ¿qué nos toca hacer? Lo que debemos hacer, lo que podemos hacer, lo que hacemos. Entonces, en tu caso, te felicito, mi querida Andrea, porque tú eres, digamos, del ejército de Paulo VI. ¿Qué es lo que hay que Ujú. hacer? Lo que haces. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que haces. Entonces, tú tienes tres o cuatro, no por despreciarlos en cuanto al número, tienes un conjunto de iniciativas intelectuales a favor de la libertad que tú le das matraca y matraca y matraca y matraca y matraca
hasta que se logren los resultados. Entonces, en ese sentido, felicito que haya salido este material, esta separata, que es muy difícil de conseguir, la verdad, ¿no? De los suplementos del Nacional y que, bueno, para que ustedes vean, allí hay un nicho liberal del cual todos se pueden apropiar. Son varios suplementos los que se han publicado al respecto y se acercan el material liberal que, como dice alguno de los autores, está ahora de moda. Bueno, yo creo que Venezuela necesita urgentemente dejar la duda y poner de moda la lógica liberal. No va a ser fácil, ¿saben? Porque la Cosa Nostra, el mainstream, como dice Andrea, es francamente antiliberal en Venezuela. Francamente antiliberal. Y no les importan las consecuencias de su antiliberalismo, que siempre se mide en pobreza, en hambre, en desolación, en deserción del país, etcétera, etcétera, y en servicio de mala calidad. Cuando le abrimos una ventanita al sistema de competencia, vemos cosas maravillosas. La verdad que sí. Mira, y no tienen que ser monumentales, simplemente son maravillosas. Incluso cuando vemos la destrucción creativa de Schumpeter o Chumpita en Venezuela, como está ocurriendo ahora en algunos segmentos. Incluso cuando la razón de esta destrucción creativa es non santa, como algunos dirían. Pero a mí me causa mucho orgullo ver, por ejemplo, cómo venezolanos de a pie, jóvenes todos ellos, ahora promueven sus negocios o los negocios donde trabajan. TikTok está lleno de gente, de venezolanas jóvenes, que uno les aprecia además el raigambre popular, echando para adelante, vendiendo su mercancía, fijando el precio, compitiendo durísimo. Y bueno, eso que a ustedes les parecerá francamente ridículo es un maravilloso anuncio de que aquí hay posibilidades, de que la gente sabe competir en el mercado, de que la gente disfruta de la competencia de mercado y de que si nosotros le abrimos un huequito, eso por su cuenta va a ser el camino de nuestra posible restauración como país, como república y como sistema de libertades. En este momento acaba de desaparecer Andrea. Pero bueno, mientras tanto, quiero despedir el programa. Gracias, Andrea, por este esfuerzo de comentarnos los artículos de la separata dedicado a Camino de Servidumbre. A ustedes, por favor, les pido que se suscriban al canal de Mingo TV, que le den like a este programa, que lo comenten como casi siempre hacen y que por supuesto le den a la campanita para estar pendientes. Gracias a todos y será en otra oportunidad.